13 al 17. Cuando lo tengan, se ponen sobre sus pies y vamos a leerlo para ver el consejo de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué estaba pasando aquí. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa, eso ya es otra escena, en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijo a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Siéntese, por favor, hermano. Gloria a Dios. Así aprovechamos a saludar a los hermanos que nos estarán mirando, ¿verdad? Tal vez más tarde, o que nos vayan a estar mirando en otro día. Le mandamos saludos. Si está por esta área y le gustaría venirnos a visitar, puede buscar más información en la página, y ahí estará la información. Y si quiere hablar por teléfono, pues ahí también está el número de teléfono, para que si gusta venir le demos más información. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar qué estaba pasando aquí. El tema de esta tarde es: Jesús vino a llamar a pecadores. Ese es el tema. Jesús vino a llamar a pecadores. Vamos a mirar qué es lo que estaba pasando en este momento. Vamos a enfocarnos principalmente en lo que es el versículo 17, pero vamos a mirar el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Y miramos que nuestro Señor Jesucristo, Él había llegado a Capernaum. Capernaum era el lugar, o era la sede de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él buscó ese lugar estratégico para poder esparcir la palabra. Y en este momento la Biblia nos narra que el Señor Jesucristo estaba en la orilla de lo que era el mar de Galilea, o conocido también como el lago de Galilea. Y en esta escena podemos mirar que había una multitud,
y que el Señor estaba enseñando a la multitud. Probablemente le hablaba acerca del reino de los cielos. Y en esta palabra nos dice que él vino y miró a Mateo, o también conocido como Leví, que estaba, algunas versiones dice que estaba en la oficina. Aquí nosotros miramos que dice que estaba sentado en el banco. Este hombre era un hombre que no era tan amado por los judíos. Era judío. No era amado por los judíos porque este hombre lo que hacía es de que cobraba los impuestos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido subyugado por los romanos, pero los romanos no se encargaban de cobrar los impuestos, sino que ellos pagaban los recaudadores de impuestos para que ellos pudieran agarrar los impuestos del pueblo de Israel. Y Mateo o Leví era uno de ellos. Se cree que este hombre era un hombre que era cobrador de impuestos, pero estaba en la aduana de lo que era el mar. O sea que todo lo que pasaba por ahí, por el mar, tenía que pagarle impuesto a este hombre. Y mirando a este hombre, el Señor Jesucristo pudo mirar más allá de un simple hombre que está cobrando impuestos. Pudo mirar el corazón de este hombre. Así estábamos nosotros como este hombre. Muchos de nosotros, ¿verdad? Estábamos con un corazón que estaba listo para recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Este hombre estaba cobrando impuestos. Este hombre le robaba a la gente. Este hombre lo que hacía es de que él había pagado cierta cantidad para poder pagar a Roma, para poder cobrar los impuestos a Israel. Pero este hombre no cobraba lo justo, sino que este hombre cobraba más de la cuenta. Por esa causa, el pueblo de Israel no quería a los publicanos. Por esta causa, el pueblo de Israel aborrecía a estas personas, odiaba a estas personas. A estas personas la miraban como los viles y pecadores. Pero el Señor Jesucristo miró otra cosa. Miró a un hombre que ciertamente en ese momento estaba cobrando impuestos, que ciertamente cobraba impuestos injustos, que ciertamente cobraba más de la cuenta, pero el Señor pudo mirar más allá. Y el Señor Jesucristo no platicó con él. El Señor Jesucristo no vino y le puso la mano. El Señor Jesucristo no vino y le profetizó, sino que lo único que el Señor Jesucristo le dijo: sígueme. Fue lo único que dijo el Señor Jesús. Y este hombre, hermano, a mí me impacta este hombre, su testimonio. Yo puedo mirar a este hombre. Este hombre hacía mucho dinero. Este hombre hacía bastante dinero que tal vez, ¿verdad?, hubiera sido otro, hubiera puesto en balanza, hubiera dicho: bueno, si yo sigo a este Jesús, ¿qué va a hacer con mi vida personal? ¿Qué va a pasar con las ganancias que he obtenido? ¿Qué va a pasar con la riqueza que pueda obtener de ese trabajo? Pero este hombre no hizo nada de eso, sino que este hombre, él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero cuando vino el Señor Jesucristo y le dice: sígueme, este hombre pudo dejar todo. Pudo dejar su puesto, pudo dejar todo el dinero que podía ganar, dejó todo. Dejó todo para seguir al Señor Jesús. Y miramos la otra escena donde el Señor
está sentado a la mesa, que ya no está en el lugar de la playa, sino que ahora está en la casa de este hombre llamado Mateo. Está en ese lugar, está en su casa. Me imagino que él tenía una casa hermosa. Me imagino que el banquete era un banquete espléndido. Y este hombre con los que se juntaba eran con puras personas que eran cobradores de impuestos. Este hombre con los que se juntaba eran personas pecadoras igual a él. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aceptó esa cena y poder llegar a la casa de Mateo. El Señor Jesucristo está ahí con sus discípulos, está sentado, van a comer. Tal vez hay una fiesta, ¿verdad? No sé qué es lo que estaba pasando en ese momento, pero miramos también a otro grupo de personas. Y el otro grupo de personas eran los escribas. El otro grupo de personas eran los fariseos. Eran hombres que eran conocedores de la ley. Eran hombres que ellos estudiaban y escudriñaban lo que eran las leyes, estatutos y ordenanzas. Y ellos conocían todo eso. Y estaban esas personas. Y miramos en el versículo 16 que nos dice así: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? ¿Qué es esto? Dice. Hermanos, la religión no lleva al Señor Jesucristo. Los religiosos no entran ni tampoco dejan entrar al reino de los cielos. Y es lo que estaba pasando con estas personas. Estas personas supuestamente eran los rabí de ese momento. Estas personas eran los padres espirituales en ese momento que llevaban al pueblo de Dios a que fueran al reino de los cielos. Pero estos hombres no entraban al reino de los cielos, ni tampoco dejaban que otras personas pudieran entrar al reino de los cielos. Porque la religión y los religiosos, ellos no tienen heredad en el reino de los cielos. Porque no es a través de la religión, no es a través de que lo que uno pueda hacer, sino que la salvación viene a través de Cristo Jesús. La salvación viene a través de humillarse en la presencia del Dios Todopoderoso. Y el Señor Jesucristo oyó las palabras que le decían esos hombres a sus discípulos. Y es ahí donde nosotros miramos esta metáfora que el Señor Jesucristo dice en el versículo 17. Y al oír esto, el Señor Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Señor dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor Jesucristo llama a pecadores al reino de los cielos. El Señor Jesucristo no está llamando a los religiosos. El Señor Jesucristo no está llamando a las personas que se sienten que son santas por sí mismos. El Señor Jesucristo no está llamando a las personas que sienten que ellos se merecen el cielo. El Señor Jesucristo no está llamando a las personas que creen que ellos son buenos y por sus buenas obras el Señor los tiene que dejar entrar al reino de los cielos. El Señor Jesucristo no está llamando a esas personas, porque hay muchas personas, hermanos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que ellos piensan que se lo merecen todo, que se merecen el reino, que se merecen entrar
por sus propias cuentas, por sus propias obras, por sus propios hechos. Pero el Señor Jesucristo no es así. Él sabe que no es verdad, que el reino de los cielos no se puede obtener por las obras. Afuera de la iglesia hay personas que piensan que porque hacen cosas buenas ellos pueden o ellos van a entrar al reino de los cielos. Hay personas que piensan que solamente necesitan la aureola porque ellos ya son santos. Hay personas que ellos piensan que solamente ellos tienen el derecho y la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Estas personas eran lo que sentían. Ellos sentían que ellos no podían juntarse con los publicanos, que ellos no podían juntarse con los pecadores, que solamente ellos eran los que podían entrar al reino de los cielos. Y cuando miran al maestro sentado a la mesa y alrededor de la mesa no había ni un fariseo, no había ningún escriba. Y entonces les dice los fariseos a sus discípulos: ¿qué está pasando en este lugar? ¿Qué está pasando no dijeron con Jesús, ¿qué está pasando con él? Él está comiendo con los publicanos, él está comiendo con los pecadores. Él ya se contaminó junto con ellos, porque era la creencia de esas personas, que uno no se podía juntar con las personas que eran pecadoras, porque uno se contaminaba con ellos. Pero bienvenido a la realidad. El Señor Jesucristo dice: yo no he venido a buscar a las personas que se creen justas, yo he venido a buscar a las personas que son pecadoras. El Señor Jesucristo vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Todas las personas, mis amados hermanos, somos pecadores. Todas las personas deberían recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, pero hay personas que le dicen sí al llamado del Señor, como lo hizo Mateo. Pero hay personas que dicen: no, yo no necesito de eso. Y el Señor hasta el día de hoy sigue llamando pecadores al reino de los cielos. Y nosotros tenemos que alegrarnos cuando un pecador viene a los pies de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que sentirnos contentos, porque en un tiempo nosotros estuvimos así. Nuestro corazón estaba mal, hermano. Nuestras acciones estaban mal. Lo que nosotros hacíamos merecía que fuéramos al infierno. Lo que nosotros hacíamos merecía que el Señor nos pagara, pero no nos pagara, ¿verdad? Llevándonos al reino de los cielos, sino que nosotros merecíamos la muerte, porque estábamos sin Cristo Jesús. Estábamos mal, como estos hombres. Pero el Señor nos miró y con cuerdas de amor nos atrajo a su presencia. Y nosotros debemos sentir compasión por las demás personas, porque en otros tiempos nosotros estábamos en ese lugar. En otros tiempos nosotros estábamos perdidos. En otros tiempos no daban nada por nosotros. El Señor sigue llamando el día de hoy. El Señor sigue buscando hombres como Leví, como Mateo, hombres que están trabajando, que están haciendo cosas indebidas, que están haciendo cosas que no están bien. Y el Señor sigue llamando, sigue buscando hombres así como este hombre. Que este hombre estaba haciendo eso, sí, pero en su corazón estaba buscar del Señor. En su corazón estaba esa necesidad. Hay muchas personas fuera que
están necesitados, que uno los puede mirar que están trabajando, uno los puede mirar que están haciendo cosas, pero hay personas allá afuera que están necesitados del Maestro. El Señor Jesucristo sigue llamando hasta el día de hoy. Hay pecadores, hermano, que necesitan del Señor Jesucristo. Sé que hay hombres también que ellos se creen que no necesitan. Sé que hay hombres que ellos piensan que ellos son buenos, que ellos no le hacen mal a nadie, que ellos le ayudan a las personas fuera y que ellos van a ir al cielo. Yo apenas estuve platicando con un señor y yo digo, no es una casualidad. Lo encontré una vez en el restaurante. No tuvimos la oportunidad de platicar ese día. Solamente cruzamos unas cuantas palabras. Le pude solamente hablar un poquito acerca del Señor Jesucristo. Y unos días más tarde llegamos otra vez a ese lugar. Y yo digo, no es una coincidencia que hayamos llegado en ese lugar juntos y nos sentamos en la misma mesa juntos. Y me dice que bueno que yo puedo mirarte otra vez. Y pude conversar un poco más con él. Y le digo, ¿de dónde es usted? Y me dijo de dónde era. Le digo, ¿cómo se llama? Y estuvimos platicando. Y le digo, mi deseo es que usted conozca al Señor Jesucristo. Él dice que él se ha topado con muchos cristianos. Y le digo, mi deseo es que usted pueda saber quién es Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por usted? Usted necesita de Cristo como yo también. Usted necesita saber por qué el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Usted necesita saber, le digo, por qué el Señor Jesucristo fue latigado. ¿Por qué el Señor Jesucristo fue bofeteado? ¿Por qué el Señor Jesucristo fue escupido? ¿Por qué le arrancaron la barba? No solamente fue porque tenía deseo de morir, sino fue con un propósito. Y el propósito era de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted y yo éramos uno de esas personas. Y el Señor me quería cambiar la plática y me dice, usted es predicador, ¿verdad? Me dice, o usted es pastor de la iglesia. Dice, está buena lo que usted me está diciendo y muchas gracias, le agradezco. Pero yo ya tengo al Señor Jesucristo. Yo me porto bien, yo hago buenas cosas, yo le doy cosas a los necesitados. Si hay una persona que está sufriendo, yo le doy. Me dice, si hay injusticia, yo o abogo por esa persona a pesar de que no soy abogado. Y le digo, está bien que usted haga esas cosas. Qué bueno, me da gusto. Pero la salvación no es por lo que usted haga, por las obras que usted pueda hacer. La salvación es por gracia. El Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo sigue llamando a pecadores. Me dice, me gustaría que usted le fuera a predicar, dice, a los jueces que están en las cortes, porque ellos están mal. Pero yo hago lo bueno. Y hay muchas personas que están en esa posición. Hay muchas personas que son como los fariseos religiosos, que piensan que ellos se pueden ganar la salvación por sus propias cuentas, por sus propios méritos,
que el Señor los tiene que dejar entrar al reino de los cielos porque ellos se lo merecen. Hermanos, nadie merecía nada, pero el Señor Jesucristo, en su amor, en su misericordia, Él sigue llamando a los pecadores al reino de los cielos. Y nosotros tenemos que estar contentos porque un día el Señor nos alcanzó, un día el Señor nos llamó, un día el Señor nos trajo. Y tenemos que hacer la diferencia en este tiempo, de que podamos hacer como este hombre. Este hombre podemos mirar que no se quedó solamente en que el Señor Jesucristo lo había alcanzado, sino que este hombre de gratitud lo invitó a su casa. Este hombre de gratitud invitó también a los suyos, a los pecadores. Estaba lleno, me imagino, de muchos hombres pecadores. Hablando qué cosa no lo sé, escuchando qué música no lo sé, pero el Maestro estaba en ese momento, en ese lugar. El Señor Jesucristo estaba en ese momento, en ese lugar. No importa si había muchos pecadores, no importa qué música estaban escuchando, no importa qué conversación estaban diciendo, pero el Señor Jesucristo estaba en ese lugar para cambiar el contorno de ese lugar, para cambiar todo eso que se estaba moviendo en ese lugar, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas estas personas estaban perdidos, pero Cristo estaba en ese lugar. Y este hombre, hermano, fue diferente, completamente diferente. Mateo fue uno de los mártires que murió por el Evangelio. Su vida cambió completamente. Formó parte de los 12 discípulos del Maestro. El Señor Jesucristo lo llamó, el Señor Jesucristo lo cambió, el Señor Jesucristo lo transformó. Su vida fue completamente diferente. Después Él estaba alcanzando almas para Cristo Jesús. Y es lo que quiere el Señor de nosotros, que podamos ser como este hombre que el Señor Jesucristo llamó de entre la multitud. Los llamó para hacer la diferencia en ese tiempo. Y nosotros hasta el día de hoy leemos el Evangelio según San Mateo. El Señor Jesús en su misericordia nos llama. Nos llamó a cada uno de nosotros. Si todavía hay uno que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Señor Jesucristo todavía sigue siendo llamado. Porque el Señor Jesucristo vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Dice el Señor Jesús que los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. Los médicos no sanan los sanos, sanan a los enfermos. Pero el enfermo tiene que reconocer que está enfermo y tiene que buscar al doctor para que pueda ser sanado. Y el Señor Jesucristo dice que Él no ha venido a buscar a los justos. Porque, hermano, no hay justo ni aún uno en la faz de la tierra. No hay justo ni aún uno ante la presencia del Dios Todopoderoso. La justicia del hombre no sirve ante la presencia de Dios. La justicia del hombre, dice la palabra, que es como trapo de inmundicia ante el Dios Todopoderoso. Hay personas que se creen justas, sí lo hay, pero cuando se ponen ante la presencia de Dios, esa justicia no sirve.
Esa justicia no puede alcanzar el reino de los cielos. Isaías 64:6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El hombre ante la presencia del Señor no es justo. El hombre necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es ahí cuando el hombre es justificado. Y esa justicia es buena, porque esa justicia que nos da el Señor Jesucristo nos puede o nos lleva a la amistad del Dios Padre. Y Dios Padre ya no nos mira como los pecadores, sino nos mira justificado a través de la justicia del Señor Jesucristo. Pero el pecador se tiene que arrepentir. Si no se arrepiente, hermano, de nada sirve. Tiene que arrepentirse, tiene que reconocer sus pecados y tiene que recibir el perdón de Dios. Tiene que apartarse del pecado y poner su vida al servicio del Señor, que fue lo que hizo Mateo en su vida. Nunca más volvió a estafar a este hombre. Nunca más volvió a cobrar impuestos. Hermanos, el Señor sigue llamando a los pecadores. Y el Señor, si usted ya fue justificado, si el Señor a usted ya lo llamó, ahora lo que sigue es que usted siga hablando de las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo ya no está aquí. El Señor Jesucristo sigue llamando a que tenemos es al Espíritu Santo. Y el que Dios quiere usar, así como el Señor usó después a Mateo, es cada uno de nosotros. Que podamos seguir hablando de las buenas nuevas de salvación. Que podamos seguir alcanzando, hermanos, al que está necesitado. Como les digo, el Evangelio se tiene que predicar sí o sí. Va a haber personas que van a recibir el llamado, va a haber personas que sí lo van a hacer, pero van a haber personas que no van a querer saber del Señor. Pero nuestro trabajo siempre será predicar las buenas nuevas de salvación. El trabajo de nosotros solamente es seguir regando la semilla. El trabajo del Espíritu Santo es convencer al pecador de que está mal. Como cuando usted tiene una familia y está enferma y no quiere ir al doctor, perdón. Y usted le tiene que decir: ve al doctor para que el doctor te recete. Y no se autorrecete uno, ¿verdad? Porque el hispano, hermano, es bueno para autorrecetarse. A uno le duele una cosa y va donde un hermano y le dice: tómese esto, tómese esto y tómese esto. Y uno después va para otro, ¿verdad? Y le dice: tómese esto y tómese esto. Y yo digo: ahora, ¿qué creerle? ¿Qué me tomo? Porque nosotros somos buenos para autorrecetarnos. Pero el enfermo tiene que reconocer que está enfermo.
y que vaya al doctor para que le den de acuerdo a la enfermedad que tiene. El que va a convencer de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a convencer a esa persona que está mal, pero que hay una esperanza para esta persona, que el doctor de doctores se llama Cristo Jesús, que Él ha sanado enfermedades físicas, ha sanado personas ciegas, ha sanado personas que han tenido fiebre, ha sanado personas que han tenido la mano seca, ha sanado personas que eran lunáticos, ha sanado, ha resucitado, pero también es el doctor y el único doctor que puede sanar el alma. El alma estaba, ¿verdad? El alma está enferma. Hay una lepra que no hay ningún doctor en la faz de la tierra que lo pueda sanar. El único doctor de doctores se llama Jesús. Él puede sanar la lepra del pecado. Él puede limpiarnos. Él puede hacernos justo ante la presencia de Dios Padre. Cuando esa persona puede reconocer eso, que está en la posición de pecador y que necesita ir a Cristo Jesús, y cuando esa persona lo hace, debe haber gozo en nuestro corazón, porque uno más ha sido rescatado de las llamas del infierno. Uno más ha sido llamado para el reino de los cielos, porque el Señor Jesucristo sigue llamando hasta el día de hoy. La gracia no se ha terminado. La gracia empezó hace 2000 años atrás, pero seguimos en el tiempo de la gracia, y en el tiempo de la gracia tenemos que seguir trabajando para el Señor. Que seamos, hermano, como un Mateo, que dejemos las cosas que no le agrada al Señor para servirlo a Él. Que trabajemos para el Señor. El Señor sigue buscando hombres que se pongan en la brecha, mujeres, para que a través de ellos, ¿verdad?, podamos alcanzar al perdido. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a orar. Gloria a Dios.